Muy buenas, bienvenidos a la taberna del Kender. Hoy vamos a reseñar un suplemento para jugar a aventuras prediseñadas con un solo personaje. Aventuras que en otras circunstancias suelen estar diseñadas para 3 o más personajes. Es un suplemento que se llama Solo Heroes. El creador es Kevin Crawford, que ha hecho otros juegos, como por ejemplo Stars Without Number, que es un juego de ciencia ficción, o Scarlet Heroes. Bien, este suplemento gratuito, que lo podéis encontrar en DriveThru, aquí podéis ver, se llama Blackstream Solo Heroes, está gratis completamente. Es un producto de Kevin Crawford, ya he dicho, y lo podéis encontrar gratuitamente en DriveThru, simplemente registrándoos, es gratis, se puede descargar. ¿Qué es lo que ocurre? Que está en inglés. Por lo tanto, yo lo que he hecho, que lo he colgado en el blog, es una traducción de las reglas, que son apenas 4 páginas, en las que incluyo las variantes que hizo Kevin Crawford en Scarlet Heroes, dado que ambos sistemas se basan en las mismas reglas. Bien, vamos a ver el original, el Solo Heroes, para que veáis en qué consiste. Lo primero es un suplemento que está diseñado para Labyrinth Lord, pero se podría jugar con aventuras en la Marca del Este y otros retroclones. Luego veréis cómo hay un sistema de compatibilidad que nos permitiría incluso jugarlo, yo creo que con Dungeon Crawl Classics, con D&D quinta, se podría. Todo lo que tenga puntos de golpe, clase de armadura, puntos de vida y eso, y tenga un rango de vida, de puntos de vida de los personajes más o menos tradicional, valdría el juego, el suplemento. Entonces, ¿en qué consiste Solo Heroes? Bien, vamos a ver un poquito por encima lo que dice Kevin Crawford. Kevin Crawford achaca voy a verlo aquí en la traducción. Achaca el problema de los módulos predefinidos o de las aventuras predefinidas, el problema que tienen para no poder ser jugadas en solitario, son cuatro problemas. Lo primero, que los puntos de vida del personaje se agotan demasiado rápido. Aquí te lo explica de manera detallada, yo en la traducción simplemente pongo eso. El otro problema es que los enemigos no mueren lo suficientemente rápido, por lo tanto a lo mejor tienes que estar mucho tiempo combatiendo o incluso tardan tanto en morir que te matan antes. El tercer problema que nos comenta es que los efectos de muerte instantánea e incapacitación pueden acabar rápidamente con el personaje. En la vieja escuela, sobre todo, hay trampas o hay determinados eventos que prácticamente matan al personaje. Y el último problema es que un solo personaje no posee la amplia gama de habilidades que puede poseer un grupo de aventureros completo, lo cual en ocasiones hace que la aventura resulte injugable en caso de que se requiera alguna habilidad específica de una determinada clase. Imaginaos que tenemos que leer magia o desactivar una trampa, etc. Y en la vieja escuela no todas las clases pueden hacer eso. Si jugamos, por supuesto, con el método tradicional de la vieja escuela. Entonces, ese es el cuarto problema al que se enfrenta este manual. Aquí está explicado, en inglés, por supuesto. Y aquí ya vienen las reglas para unas reglas muy sencillas que se pueden aplicar prácticamente a vuela pluma para poder jugar a módulos y aventuras prediseñadas con un solo personaje o incluso con uno o dos personajes, dado que la mayoría de aventuras están creadas
para entre 3 y 5 personajes y el director de juego. Son unas reglas que a mí me han gustado, al contrario que muchas otras que he estado viendo, porque su aplicación es instantánea, no hay que preparar nada absolutamente en la partida. Ahora lo veremos con un ejemplo, lo vais a ver con un ejemplo con la marca del este. Vamos a seguir reseñando el manual. Se basa en unas cuantas reglas. La primera, el dado, digamos a ver, lo tengo aquí explicado. El daño. El dado de daño. Infligir daño. La salud. La curación. Esto lo llama desafiar a la muerte, Donging Doom, ahora veremos qué significa. Luego esto es los puntos de experiencia y los ayudantes, reglas sobre eso. Protagonistas más resistentes. Iniciativa automática, que la gana siempre el personaje. No os preocupéis que lo estoy aquí explicando rápidamente, pero ahora lo veremos en profundidad con la traducción que he hecho. Esto es el dado de refriega, que es, digamos, una especie de combo que suple al resto de personajes que faltan en la aventura. Hay que tener en cuenta que en un combate la salud del monstruo va mermando a base de todos los golpes que le van dando todos los personajes. En este caso, como solo hay un personaje, tenemos este dado de refriega que representa un poco pues la refriega, el combate, para suplir esa carencia de puntos que le debemos infligir al enemigo. Hay una conversión de estas reglas para llevarlas a otros juegos en los que los personajes son más poderosos. Por ejemplo, pues Eirendor es un OSR basado en la quinta edición. Los personajes son un poco más poderosos que en otros OSR, o por ejemplo la misma quinta edición o el Resurgir del Dragón. Son juegos en los que los puntos de vida, a eso se refiere con esta regla, los puntos de vida son mayores que en juegos más clásicos como Labyrinth Lord o la Marca del Este. Aquí tenemos una regla que se llama un par de manos, que alude a que hay sucesos en la aventura que a lo mejor requieren que un personaje esté en un sitio y otro en otro. Por ejemplo, abrir una puerta que tiene una cerradura en una punta de la habitación y otra cerradura en otra. En ese caso, veremos lo que nos recomienda Kevin Crawford. Y ya está, y esas son las reglas, porque aquí ya tenemos el resumen de reglas, que es simplemente esto de aquí, una página con la tabla de daño, que la veremos ahora, y por último una aventura. Ya veis que en 10 páginas y publicidad de esta editorial alternativa. Bien, pues ya veis que con esto se puede jugar y es muy sencillo. Vamos a ver ahora la traducción. Esta traducción es mía y he incluido las modificaciones que hizo Kevin Crawford en Scarlet Heroes. ¿Qué pretende este manual? Pues la regla para jugar con un personaje o en solitario. Los 4 problemas que ya hemos dicho. Y aquí empezamos con las reglas. Empezamos con la tabla de daño. ¿Qué es esto de la tabla de daño? Cada vez que un personaje, monstruo, veneno, trampa, hechizo, etcétera, inflija daño, ya sea a un personaje o a un enemigo, se lanza el daño como normalmente. En caso de que haya habido tirada de impacto, la tirada de impacto no se modifica en absoluto, es la de daño.
se lanza la tirada de daño y comparamos el resultado con esta tabla que tenemos aquí. Si sacamos 1 o menos no se inflige daño, de 2 a 5 puntos de daño se inflige un punto de daño, 6 o más 2 puntos de daño. En Scarlet Heroes, como veis aquí, con 10 o más se infligían 3 puntos de daño. Eso ya sois libres de meter esta regla o no. La he puesto con el recuadrito este gris para que se vea que es una modificación. Yo creo que esa regla puede estar bien, por ejemplo, para juegos como Quinta Edición o El Resurgir del Dragón, en los que los puntos de daño son mayores y con esa cantidad de puntos vas a sobrevivir un poquito más. Y aquí tenemos una regla sobre daño fijo. ¿Qué significa el valor de daño fijo? A lo mejor hay trampas que directamente si caes en ellas te hacen una puntuación fija de daño. Pues bien, para este tipo de situaciones se aplica un punto de daño por cada 4 puntos de daño fijo. Quiere decir que si la trampa hace 8 puntos de daño fijo, te hará 2 puntos. 4 y 4, 8, se agrupan en 4, pues un punto de 4, otro punto de los otros 4, 2 puntos de daño. Gestionar el daño. En el juego con un solo personaje, cada dado de golpe del monstruo, adversario o ayudante equivale a un punto de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un trasgo tiene 2 dados de golpe, no lanzamos 2 veces el dado de 8 y esa es la salud, sino que tendrá 2 puntos de vida. Tiene 2 dados de golpe, tiene 2 puntos de vida. Con 0 puntos de vida muere. El monstruo, adversario, ayudante muere. Los personajes infligen y reciben daño siguiendo los valores de la tabla de daño del manual. Al igual que los monstruos y todo. El daño infligido por el personaje se puede repartir, en caso de que sea posible, entre varios enemigos adyacentes o que entren dentro del rango de ataque a distancia. Eso quiere decir que si, por ejemplo, sacamos más daño del que se puede comer un enemigo, lo podemos repartir entre el resto, en caso de que entren dentro del rango de ataque. Y luego tenemos aquí el dado de refriega, el Fry Dice que decíamos antes, que es que en cada turno de combate el jugador puede lanzar uno de 6 y causar daño adicional sin necesidad de realizar una tirada de impacto. Esto representa, según el autor, el fragor de la batalla del héroe contra sus enemigos. También puede usarse para representar ventajas en combate, por ejemplo, atacar desde un lugar elevado, etc. Yo creo que este dado de refriega está muy bien porque suple, ya lo he dicho, a esa cantidad de puntos de daño que va mermando al enemigo gracias a todos los personajes. Poco a poco, a lo mejor en un turno, con los golpes, con los daños que infligen todos los personajes, ya hemos conseguido quitarle bastantes puntos de daño al enemigo. Con un solo personaje no. Entonces esto es muy interesante para solucionar ese problema. Ahora tenemos la iniciativa. El personaje siempre gana la iniciativa, salvo si es narrativamente imposible. Por ejemplo, en caso de sufrir un ataque sorpresa o emboscada. Sencilla la regla. Puntos de salud. Los personajes empiezan con los puntos de salud máximos de su nivel y clase. Por ejemplo, si aquí lo pone, si un guerrero posee uno de 8 puntos de salud, no se lanza uno de 8 y se pone en la ficha de personaje ese valor, sino que empieza con 8 puntos. Y cada subida de nivel obtendrá 8 puntos más. No se lanzará el dado de golpe. Los puntos de experiencia, el personaje gana un 25% de los totales. Si, por ejemplo,
en un combate. Vamos a ver, por ejemplo, en la marca del este cuántos puntos de salud da, por ejemplo, una cocatriz. Pues da 425. Sacaremos el 25% de 425 y eso será lo que el personaje gane perdón, por vencer ese combate. Desafiar a la muerte. Esta es una regla un poquito complicada, pero os la voy a explicar. Cada vez que haya un efecto de muerte instantánea, un desafío que no pueda ser superado por la clase de personaje, ya hemos dicho, por ejemplo, desactivar una trampa, leer magia, etcétera, y sea importante en el módulo, se deba de hacer para poder seguir el módulo, o por ejemplo que el personaje se encuentre en un callejón sin salida, que esté metido en una cárcel, en una celda y no haya otros personajes para sacarle, pues lo que haremos es una tirada de desafiar a la muerte. Lo que haremos es lanzar tantos dados de desafiar a la muerte como nivel posea el personaje. ¿Qué número de caras tiene estos dados? Empieza por dado de 4 caras. Si por ejemplo necesitamos hacer una tirada de desafiar a la muerte con un personaje de nivel 3, la primera tirada serán 3 dados de 4 caras. Nivel 3, 3 dados. Primera tirada de 4. Si en esa misma aventura hay que hacer una segunda tirada de desafiar a la muerte, lanzaremos en vez de dados de 4 caras, dados de 6 caras. Esto representa cómo va mermando la suerte del personaje. ¿Por qué? Porque ese resultado que salga en los dados van a ser puntos de salud que restemos al personaje, puntos de vida. Entonces, claro, al principio con dados de 4 caras es poquito lo que pierdes. Consigues superar el desafío, pero pierdes salud. A medida que el desafío se va incrementando, a medida que haces más desafíos a la muerte, se va incrementando el riesgo de perder puntos de salud. Eso sí, como esto es un suplemento para jugar de manera heroica, si el personaje pierde en la tirada todos sus puntos de salud, supera el desafío, pero se queda con un punto de salud. En vez de quedarse a 0 y morir, se queda con un punto. Ahora vamos con la regla de un par de manos. Aquí dice que en algunas situaciones de las aventuras prediseñadas existen situaciones que requieren la colaboración entre varios personajes. En ese caso, el director de juego o el jugador en solitario deberá solucionarlo modificando sutilmente el evento, la situación. Y aquí por último tenemos la conversión a otros juegos. Aquí nos dice, y sobre todo se recalca los puntos de vida, que si hay personajes que tienen a nivel 1 más de 10 puntos de vida, por ejemplo incluso 12, el valor máximo de puntos de salud por personajes resistentes de tipo luchador, guerreros, bárbaros, etc., siguiendo este suplemento será de 10. No podremos hacer personajes de más de 10 puntos de salud. Y el valor máximo de puntos de salud por nivel para personajes no marciales, magos, clérigos, ladrones, será de 4. Simplemente con esa regla este suplemento podría utilizarse en juegos como D&D Quinta o El Resurgir del Dragón, por ejemplo. Incluso creo que Dungeon Crawl Classics también, no en personajes de nivel 0, pero en personajes de nivel 1 ya empiezan a tener más puntos de salud que lo que puede ser un Labyrinth Lord o un Marca del Este. Así que esto es, ya veis que salvo la regla de desafiar a la muerte, el resto es muy sencillo. Tabla de daño, lo más importante. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es probar el sistema con la Marca del Este. Bien,
aquí tenemos la marca del este y nuestro manual, nuestro reglamento de Kevin Crawford. Lo que voy a hacer es usar personajes prediseñados, dado que están equilibrados completamente. Así podremos ver cómo funcionan estas reglas. Yo voy a elegir, por cierto, estos son los personajes prediseñados del Legado Perdido, una aventura de la marca del este, del grupo Códice. Es muy interesante porque hay, digamos, sinergias entre los personajes, tienen relaciones entre ellos, es muy interesante. Relaciones de trasfondo. Entonces, yo voy a elegir a ¿cómo se llama esta? Valante Vali. Una ladrona. La voy a poner aquí. Y para probarla, voy a usar el módulo de la cripta nefanda de Uzun el Maldito. El módulo básico 1 de la marca del este. Bien. Pues vamos a ver que vamos a coger uno de estos encuentros aleatorios. Ahí podéis verlos. Yo voy a coger al oso negro, porque el oso negro tiene 4 dados de golpe. Hay que tener en cuenta que estas aventuras, cuando pone nivel 1 a 3, la aventura te recomienda personajes de, si es un grupo pequeño, personajes de nivel 2. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Pero yo voy a usar el personaje de nivel 1, de la ladrona, para que veáis que funciona, que en realidad se puede vencer un combate con estas normas. Bien, vamos a coger un folio y vamos a apuntar las características del oso negro. Oso negro tiene clase armadura 6 y dados de golpe 4, de media 22. Vamos a poner la media, que son 22 puntos de golpe. Ah, no, perdón. Según la regla no tiene 22 puntos de golpe, tiene 4. Claro, porque su clase, sus dados de golpe son 4, pues tiene 4 puntos de salud, puntos de golpe. Y ataque, tiene 2 ataques. Tiene 2 zarpazos. O tiene una mordedura. Los zarpazos hacen 1 de 4 más 1 de 4. Y la mordedura hace 1 de 6. Vale, pues con esto ya lo tenemos. Con esto ya nos vale. Nuestro personaje posee 5 puntos de golpe. Así que no es de los personajes más poderosos, es un ladrón. Según la marca del este, bueno, según todos los retroclones, los guerreros llegan incluso a tener 8 puntos de golpe, pero en este caso he elegido la ladrona. Bueno, pues vamos a empezar. Ya sabemos que la iniciativa la gana siempre el personaje. Así que va a empezar atacando. Nuestro oso negro tiene una clase de armadura de 6. Vemos en esta tablita que para contra una clase de armadura de 6 se necesita sacar 13 o más en el de 20. Pues vamos a ver. Vale, 14. Voy a infligir daño al oso negro. Tenemos una espada corta que hace 1 de 6 más 1
Tiene un bonificador de +1. Bien. Pues 1 de 6 más 1. Le hemos impactado, pues vamos con el daño. 2. 1 de 6 más 1 es 2. Según la tabla de daño de Kevin Crawford, de 2 a 5 daños hace un punto de daño. Así que ahora al oso le quedarían 3 puntos de golpe. Ahora va el oso. Vamos a ver la clase de armadura que tiene. Vale, nuestro personaje tiene 7. Tiene 7. Así que vamos a ver en el manual, en la tablita en la tabla de ataque del monstruo. Nuestro monstruo es de nivel, por cierto, nivel 4. Tiene 4 dados de golpe. Es de nivel 4. Así que necesita 9 o más para impactar una armadura de 7. Para impactar 9 o más. Pues un 6. No ha conseguido impactar, así que nos toca. Ya sabemos que nosotros necesitamos un 13 o más. No lo conseguimos. Vamos con el oso. 6 o más. ¿Cuánto? Era 9, ¿no? A ver, voy a mirarlo y voy a apuntarlo. Que si no, me pierdo. A ver, 4 contra 7. 9, efectivamente. Voy a poner aquí para impactar 9. Para impactar 9 o más. Vale. 6 no lo ha conseguido. Vamos nosotros. 14. Sí, lo conseguimos. Dado que es 13 o más. Además, podríamos aplicar el bonificador de fuerza. Bien, pues vamos a infligir daño. Venga. 6. Ahí lo veis. Un 6. 6 más 1, 7. Y según las reglas, 6 o más, 2 puntos de daño. 3 menos 2, 1. Ya le queda un punto de golpe al oso. Ya veis, estamos luchando personaje de nivel 1 en solitario contra monstruo de nivel 4. ¿Qué os parece? Son maravillosas estas reglas. Bien, va a atacar el oso. Hombre, si es verdad que el oso todavía no ha conseguido impactarnos. 16. Aquí sí que nos impacta. Ha sacado un 9 o más. Así que va a hacer daño. Vamos a ver qué ataque hace. Si zarpazo o mordedura. Vamos a lanzar 1 de 6. Si sale 1, 2, 3, hará los 2 zarpazos. Y si sale 4, 5, 6, hará la mordedura. Vale, los 2 zarpazos. Pues vamos a lanzar el daño. 1 y 1, 2. Según la tabla, de 2 a 5, un punto de daño. Pues a nuestro personaje le quedan 4 puntos de golpe. Vamos otra vez con nuestra ladrona Valand Bali. 3, nada, no impacta. Vamos con el otro. Ve, 11. 9 o más, si impacta. Vamos a ver qué ataque hace el oso. Esta vez hace la mordedura, que es 1 de 6. 1. Con 1 no inflige daño, así que no nos hace daño. Volvemos con la ladrona. Esta vez, si le impactamos, vale, ya sabemos que nuestra espada corta inflige 1 de 6 más 1. 3 más 1, 4. Según la tabla, de 2 a 5 puntos hace un punto de daño. Le queda un puntito de daño al oso negro. ¡Fa! Nos hemos ventilado al oso negro con un personaje de nivel 1.
Ya veis. Sencillez de reglas. Pues así funciona el combate con este suplemento. Por cierto, el dado de refriega no lo he usado. Podría haberlo usado. Cada turno podemos lanzar uno de 6 y causar daño adicional. Con esto nos podríamos haber cargado al oso sin problema. Pero bueno, yo creo que para ver cómo funciona el combate es interesante. Dado de refriega, pues en el caso de no impactar o de querer hacerlo, pues podemos lanzarlo y ya le haríamos, en este caso no le haríamos daño porque nos sale un 1, pero si sacamos un 2, sabemos que de 2 a 5 ya hace un punto de daño, pues le haríamos un punto de daño extra en el turno. El dado de refriega está muy bien para combates cuando hay varios enemigos. Para un enemigo pues da un poco igual, pero cuando hay varios sí que es interesante usarlo. Así que nada, habéis podido ver un ejemplo de lo que son estas maravillosas reglas. Os voy a poner un enlace en el vídeo para que podáis descargarlo. Lo tengo subido al blog de la Taberna del Kender. Podéis descargarlo libremente y utilizarlo en vuestras aventuras prediseñadas, en vuestros módulos prediseñados. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado os podéis suscribir, darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y nada, hasta la próxima.